Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias de la Escuela Conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Viviana, una compañera más que quiere compartir con ustedes estas enseñanzas. Bueno, para quienes de pronto es la primera vez que ven estas conferencias, les invito a que vean la conferencia número 1 de fase A, que está en la página de Instagram Secreto Solar o en la página de Facebook Conocimiento de sí mismo. Yo dejo los links en los comentarios del video. Bien, esta sería entonces la conferencia número 16 de la fase A, ya que hay una fase A y una fase B. En esta conferencia vamos a hablar de un tema muy importante que es la observación de sí mismo. Esta es la conferencia la observación de sí mismo o la autoobservación. Pero ¿cómo se conoce comúnmente o cómo hemos escuchado más bien este tipo de observación de pronto en los ámbitos espirituales o en algunas que hemos escuchado acerca del llamado tercer ojo? Y lo dibujan en esta parte. Resulta que la observación de sí mismo está relacionada o se refiere a un sentido. Es un sentido que nosotros tenemos en este momento, digamos que nosotros no lo tenemos en un estado óptimo, estamos, digamos, en un estado como atrofiado, pero ese sentido se encuentra acá en el entrecejo. Siempre se está, digamos que, interpretando, dibujando o también mostrándose como en forma de un ojo, que las personas supuestamente despiertan un tercer ojo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que ese sentido que se encuentra ahí en el entrecejo es cuando nosotros despertamos la llamada autoobservación. Y este sentido viene a ser algo supremamente importante en nuestro despertar espiritual porque es la base de que nosotros podamos descubrir nuestro mundo interno y podamos hacer grandes cambios que son los que abren las puertas a todo el conocimiento. Está relacionado con dirigir la atención hacia nuestro mundo interno, hacia todo lo que, o sea, para poder nosotros, digamos, llegar a abrir ese tercer ojo, necesitamos estar pendientes de todos los pensamientos que tenemos. Entonces, cada una de esas voces que de un momento a otro nos llega y nos un pensamiento, un recuerdo, una imaginación, un proceso de imaginación mecánica. Estamos imaginando algo que va a pasar, algo que ya ocurrió, recordando una canción, una persona, algo que tenemos que hacer. Todo eso hay que observar en nuestras emociones. Todas las emociones que empezamos a sentir de agrado, algo me agrada, este momento me molesta, me desagrada, todos los deseos que tenemos, deseo comer, deseo pasear, esto me desagrada, esto me pone triste, todas las emociones, las sensaciones, empezar a observar todas nuestras sensaciones corporales, ya que en ellas encontraremos principalmente las tensiones del cuerpo generadas, cada una de ellas por ciertos elementos que nosotros tenemos internamente, y la parte sexual, para nosotros observar que allí no haya como una actividad lujuriosa ni morbosa, porque vamos a estar en el proceso de observar internamente todas estas partes de nuestra alma, porque en ellas se hallan las manifestaciones, en esos centros energéticos de nuestro cuerpo, se van a manifestar ahí los egos, o los defectos o los llamados yoes. Recordemos que ellos se manifiestan en diferentes momentos y van a estar absorbiendo la energía de cada uno de los centros de la máquina humana con el propósito de ir y robar su energía. Así que si nosotros empezamos a dirigir la atención a cada uno de nuestros centros de la máquina humana, nos va a permitir descubrir cada uno de los defectos que se van a ir manifestando y vamos a poder, por ejemplo, en cada momento que descubramos algo, pues llegar a eliminarlo. Lo primero que tenemos que hacer es empezar en el diario vivir, a vivir el instante.
digamos que el tercer ojo también se va a despertar así, la autoobservación. Vivir el instante se va a hacer es nosotros enfocándonos en los latidos del corazón. Entonces vamos a tratar de sentir cómo late nuestro corazón. Y vamos a enfocarnos en la respiración, respirando siempre por la nariz, nunca por la boca. Eso es pues digamos que es como un paso para centrarnos. De ahí vamos a empezar a observar con nuestro llamado tercer ojo, el sentido de la autoobservación. Empezar a observar, por ejemplo. Eh, Vamos a observar, por ejemplo, que tenemos, digamos que tenemos ansiedad. Sentimos ansiedad, pero ¿dónde sentimos la ansiedad? Ella no va, uno se da cuenta que está ansioso, pero ¿dónde está la ansiedad? Entonces, si uno se observa, a veces siente como algo en el estómago, como un fastidio, como un miedo, como una incomodidad. Esa es la ansiedad. Digamos, ahí se manifiesta la ansiedad. Y ella está dándose por algo, por algo. Por ejemplo, tenemos miedo también, generas ansiedad, un miedo oculto. Hay algo allí. Pero lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta lo que sea que acabamos de descubrir. Ya más adelante se nos va, digamos que vamos a llegar como a la raíz del asunto. Lo más importante es lo que descubrimos en el momento. Por ejemplo, descubrí la sensación, una sensación incómoda en mi vientre, en mi parte, en el centro emocional o en la parte instintiva. Vemos aquí que el centro emocional está en la parte de abajo del muñeco. El centro instintivo, perdón, está en la parte entre, digamos, unos 3 dedos más abajo del ombligo. Y pues el centro emocional, pues a la altura del ombligo. Entonces ahí en esa zona se sienten los instintos, las emociones. Vamos a sentir, si sentimos ahí una ansiedad, pues digamos que uno en el momento no va, digamos que no sabe exactamente qué es, pero hay algo, una incomodidad ahí. Entonces uno en ese momento que lo observa debe acudir a un ser superior que es la fuerza del amor, quien se encuentra dentro de nosotros, que es nuestra Madre Divina. Así que le vamos a decir mentalmente, Madre mía, elimíname esta sensación. Y podemos imaginar ahí algún fuego que quema esa sensación. Así se elimina el defecto. Muchos de ellos se manifiestan eh, principalmente a través de tensiones en el cuerpo. Entonces sentimos tensiones, sentimos incomodidades, dolores, también pensamientos. Entonces ya se están apropiando de nuestro centro mental. Entonces vamos a ir viendo cómo cada una de las sensaciones, eh, instintos, por ejemplo, no sé, desespero, ansiedad, como cuando uno tiene un vicio de hacer algo, lo siente como en la parte instintiva, que es como la altura de la vejiga. Y uno siente una molestia ahí y después ya se va a sentir, ya va a empezar a pensar en algo, ¿no? Entonces descubre que se generó, nació de ahí y después se fue al pensamiento. Entonces va a consumir energía o nos va a generar una emoción, después vamos a sentir en el centro emocional como que, digamos, sentimos desespero también, vamos a empezar a pensar, por ejemplo, en algo que tenemos que hacer. Ay, nos dimos cuenta que esa ansiedad era, por ejemplo, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer, o alguna urgencia o alguna cosa. Entonces, desde el momento en que yo siento la incomodidad en el vientre, o en la parte baja del abdomen, voy a pedirle a la Madre Divina que me elimine este defecto. Entonces le digo, Madre mía, elimíname esta sensación. Si después siento algo más allá, una emoción, de incomodidad, de desagrado, Madre mía, elimíname esta sensación. Si llega algún pensamiento recordándome algo que tengo que hacer, le digo, Madre mía, elimíname esto. Pero una vez identifique el pensamiento, digamos que me empiezo a pensar en alguna diligencia que tengo que hacer. Entonces ahí le digo, Madre mía, elimíname esto. Y ya puede que me haga hacer algún acto. Por ejemplo, hay personas que empezamos a hacer movimientos involuntarios, digamos que empezamos a mover, no sé, una pierna, eh,
Digamos, cuando una persona tiene ansiedad haciendo una fila, empieza a hacer movimientos con las manos, con las piernas. Entonces, eso es algo mecánico. Entonces, antes de que se empiece a dar el movimiento, o si uno lo empezó a hacer de un momento a otro, lo deja de hacer y, madre mía, elimíname esto. Porque en ese momento en que nosotros le suplicamos a la Madre Divina, cuando descubrimos un defecto, y como que casi que inmediatamente uno juzga que es un defecto. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es algo que lo está tensionando o que uno lo está haciendo mecánicamente. Todos los pensamientos que tenemos en sí son de los defectos. Digamos que nuestro ser, nuestro Padre interno, digamos que él no anda pensando. La mente en realidad la usan son los defectos. Y digamos que la manera racional en la que nosotros podríamos usarlo, la manera en rectitud, sería utilizarla solamente para los momentos en los que necesitamos hacer cronogramas, hacer, digamos, algunas cuentas, y solo enfocarnos en eso y luego dejar de utilizarla y dejarla en paz. Pero nos damos cuenta que durante el día nos llegan cantidades de pensamientos que nosotros, digamos, de un momento a otro ni siquiera estamos haciendo algo que tenga que ver con ello. Por ejemplo, una canción, un recuerdo de una persona, preguntas acerca de todo, de alguien, imaginación. Por ejemplo, podemos estar, no sé, tendiendo la cama y podemos estar imaginando, nos llega la imaginación o el pensamiento que nos dice, ¿y qué va a hacer de almuerzo? O cómo se va a vestir hoy. Ay, quitaron el agua. Eso todo eso hay que irlo eliminando. Entonces, quitaron el agua, madre mía, elimíname este pensamiento. Ay, me llegó ¿qué voy a hacer de almuerzo? Madre mía, elimíname este pensamiento. Y no significa que uno después no vaya, digamos, a organizarse ni a hacer las cosas. Por eso les digo que uno sí puede utilizar la mente para hacer un cronograma de actividades e irlas siguiendo de manera adecuada durante el día. Pero digamos, mientras yo estoy haciendo otra actividad, no tiene por qué intervenir ahí la mente. Entonces, lo que único que está haciendo todos esos pensamientos son gastar mi energía. Ahí es cuando nosotros vamos a utilizar esa súplica a la Madre Divina. La autoobservación es algo que está relacionado con el despertar de la conciencia. Es un sentido que al activarlo nosotros realmente nos vamos a poner en contacto con nuestra divinidad interna y vamos a empezar a cambiar. Pero hay algunos conceptos que pueden afectar, digamos, este proceso de la autoobservación. Entre ellos vamos a ver algunos como, por ejemplo, conocer y observar, versus observar, digámoslo así. Entonces, digamos que nosotros podemos, eh, digamos, conocer en determinado momento que estamos como ansiosos. Uno dice, es que estoy como incómoda, como ansiosa. Uno lo sabe, uno puede saberlo. Eh, Eso es un estado que uno conoce. Uno también conoce, por ejemplo, su casa. Uno puede saber en qué condiciones se encuentra su habitación en general. Entonces uno sabe que tiene, por ejemplo, ciertos objetos en la habitación, entonces que la ventana, que la cama, que el espejo, y los nocheros, bueno. Pero digamos que eso es algo que yo sé en general, pero es un estado muy pasivo y por eso no podemos confundir la autoobservación con el conocer, porque la autoobservación está relacionada con el observar, es muy diferente. Al observar, nosotros vamos a empezar a detallar, entonces vamos a estar pendientes de ver detalles específicos tales como por ejemplo que adicionalmente en la habitación hay cierto número de, digamos que el techo está, no sé, con tablilla de madera. Entonces, sabemos exactamente cuántas tablitas hay. Sabemos cuántas baldosas hay en el suelo. Tenemos en detalle qué hay en cada cajón y cómo está, en qué estado se encuentra. Los detalles están relacionados con la observación. Cuando ya profundizamos más y es un estado más activo, estamos
no solamente, ya va pasándolo a lo más importante que es la autoobservación. Digamos, sí, conocemos que estamos ansiosos, pero vamos a empezar entonces a observarlo. Entonces empezamos a detallar esa ansiedad. Y al detallarla, vamos a ir detallándola en qué centro de nuestro cuerpo, en los centros energéticos de nuestro cuerpo se va a ir moviendo. Mm, digamos que podemos observar, como les decía ahora, entonces siento que en la parte como en mi centro instintivo, que es como a la altura de, como de la vejiga, como 3 dedos debajo del ombligo, un poquito más, no tanto la vejiga, sino un poquito más arribita, es el centro instintivo. Siento como la parte como del ombligo, en esa zona emocional, siento desespero, siento como una presión, como cuando uno le duele un poquito el estómago. Ahí está la primera manifestación. Puede que no sepamos exactamente qué es. O sea, como tal, yo no diga, no, es que es ansiedad. Pero si yo siento eso, inmediatamente le puedo suplicar a mi Madre Divina, Madre mía, elimíname esto. Luego observo que, por ejemplo, tengo un pensamiento y digo, ay, pero es que, em, o sea, como que siente uno como un pensamiento como, ay, todo me sale mal. Algo así, por ejemplo, un pensamiento, todo me sale mal. Y le suplico, Madre mía, elimíname esto, este pensamiento. Porque puede que ese pensamiento de que todo nos sale mal es el que nos esté generando ansiedad. O, ay, porque todo, mire, o digamos que se nos, em, encima se nos, no sé, se nos daña algo. Entonces, si ven, yo todo lo daño, yo todo lo hago mal. Madre mía, elimíname este pensamiento. Y vamos a observar que hay veces, por ejemplo, ya en el centro motor, vamos a observar que hay, va a estar apropiándose el defecto y vamos, como se apropia el centro motor, pues se apropia nuestra máquina. Entonces, por ejemplo, puede hacernos sentir ganas de hablar más fuerte, nos preguntan algo y ya contestamos como gritando, como nerviosos, o ay, déjenme en paz, o como con violencia, y eso es producto de esa ansiedad. Entonces, antes de hacerlo, vamos a suplicar, Madre mía, elimíname esto. Sentimos como la necesidad de hablar más fuerte o de aislarnos, vaya, como que no siente la necesidad de esconderse. Eso es, o hay gente, por ejemplo, le empieza a picar todo el cuerpo por la ansiedad. Entonces empieza uno a suplicarle, Madre mía, elimíname estas sensaciones. Y ahí está uno viendo, ya no tengo ansiedad, que es como solamente, o tengo como una incomodidad, que es algo grande, sino que se está yendo a observar los detalles. No está conociendo algo en general, sino viendo los detalles. Y está en un estado activo, poniendo en actividad la conciencia. Con este método una persona puede llegar a descubrir miles de defectos durante el diario vivir. Eh, Cuando empezamos a enfocarnos en los detalles, es importante que la persona empiece a hacer esto porque en esa medida, cada vez que un defecto quiera robar su energía, ya lo va a tener descubierto, ya lo va a empezar a observar casi desde que empieza a manifestarse. Entonces, desde ahí ya no deja que se empiece a como a ir a mayores, ¿no? A otros, a cada uno de los centros y por lo menos a ir saqueando cada uno de ellos. Hay otro, digamos, elemento que viene a ser em, clave, otro elemento que puede, u otro concepto que puede estar afectando el proceso de autoobservación, y es el pensar versus el observar, que también resultan muy diferentes. Viene a ser, por ejemplo, el proceso de pensar, crearse toda clase de conceptos acerca de las cosas. Así que, por ejemplo, nosotros podemos tener muchos conceptos acerca de la realidad. Nosotros podemos eh, creer que las cosas son de una forma específica, pero el hecho de que nosotros pensemos que algo es así no significa que sea así. Y ocurre lo mismo con nosotros mismos. Digamos que nosotros podemos pensar que un lugar es muy tranquilo, pero resulta que en determinado momento nosotros eh, vamos allí y digamos sucede algo. Precisamente en ese día sucedió algo.
y nosotros nos sorprendimos mucho porque nosotros pensamos que ese lugar era muy tranquilo. Pero si alguien, por ejemplo, nosotros fuimos, digamos, podemos ir a un lugar a pasear, nos va muy bien, la pasamos muy bien. Alguien nos pregunta acerca de ese lugar, decimos, no, allá es muy bonito, muy tranquilo. Y digamos que fuimos en un clima bonito, pues nos gustó. Después va otra gente a pasear allá y resulta que en ese momento, no sé, había algún tipo de crisis, de situación difícil o climática o económica y la pasó muy mal o dio con las personas que no eran o en el momento en que no estaba en su mejor ánimo. Y la persona va a decir, pero ese lugar es feo, ese lugar es incómodo, me fue mal. Entonces cada uno tiene su propio pensamiento de ese lugar, pero ¿cuál es la realidad? Son puros conceptos, porque el uno se hizo un concepto por cierta situación, el otro se hizo lo otro. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos unos preconceptos de sí mismos. Nosotros decimos, yo soy una persona, por ejemplo, soy honrada, yo soy una persona trabajadora, yo soy una persona juiciosa, yo soy una persona que es fiel, soy una persona digamos, bueno, una cantidad de preconceptos. Pero resulta que, digamos, nosotros decimos, no, yo soy una persona muy honrada. Y resulta que decidimos empezar a observarnos sin, sin ese preconcepto, sino que vamos a observarnos abiertos a todo lo nuevo que podamos descubrir. Y bueno, me estoy observando y me doy cuenta que, por ejemplo, estoy em, digamos que estoy en un restaurante y resulta que hay digamos, algún muñequito ahí en la mesa muy bonito y que se me pasa un pensamiento de la mente, pues lléveselo. Si yo me estoy observando abiertamente, me voy a dar cuenta que el yo ladrón me está diciendo que me lleve el muñequito de esa mesa. Y yo puedo suplicarle a mi Madre Divina inmediatamente, Madre mía, elimina este pensamiento. Y si tengo la humildad de estar abierto a cualquier elemento nuevo que vaya a descubrir, puedo darme cuenta que todo eso que yo creía de mí, pues no es real. Y que en realidad tengo los mismos defectos que tanto veo en otros, y hasta peores. Puedo llegar a descubrir, por ejemplo, eh, que yo me creo muy valiente, pero si me observo puedo darme cuenta que hay cosas muy sencillas que me dan mucho miedo. Me puedo, por ejemplo, dar cuenta que, no sé, escucho que alguien grita, entonces es una impresión auditiva, bueno, entonces ya me da em, miedo, ya siento esa angustia de una vez por un simple grito. Escucho que alguien pasa en una moto y la moto suena muy duro y ya me dio también una impresión de miedo. Entonces creo que soy una persona y le digo, madre mía, elimíname esto. Pero entonces la observación en qué se está basando ahí, en ir más allá de lo que pensamos que somos. Si nosotros nos quedamos en pensar que somos honrados, que somos fieles, que somos, pues eso realmente no nos va a servir de nada, porque no nos va a permitir descubrir en nuestro mundo interno todo lo que hay, todas las pequeñas manifestaciones por medio de las cuales los defectos se alimentan que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Pero si estamos en un estado de tranquilidad y autoobservación, este sentido viene a ser como si aquí en la cima de una gran montaña, que somos nosotros, digamos que nosotros somos una montaña, aquí hay un águila. Y todos los defectos son como unos bichos allá abajo, que cada vez que se manifiestan, el águila baja y los atrapa. Así. Entonces, se movió ese miedo. Voy en la calle, escuché algún grito y sentí de una vez miedo. Y observo el miedo en el vientre. O sea, observo como que hay una tensión en el vientre. Le suplico, madre mía, elimíname esto.
Entonces esta observación para nada se puede confundir con los preconceptos o lo que nosotros pensamos que somos. Mm, digamos que viene a ser muy diferente lo que yo pienso a mis acciones. Vamos a ver otro concepto que se puede estar, digamos que poniendo como un obstáculo para nuestra autoobservación. Y es exactamente el proceso o la diferenciación que debemos hacer entre el observador y el observado. O sea, todos nuestros pensamientos, todo lo que nosotros pensamos son generados por alguien, por un pensador. Y ese pensador viene a ser directamente el defecto psicológico. Entonces, ese defecto psicológico que está allí nos va a generar a nosotros eh, que sintamos, que empecemos a, por ejemplo, a manifestar emociones, sensaciones, ¿cierto? Ese pensador. El pensador siempre es un ego. Digamos, por dar un ejemplo, eh, nosotros de un momento estamos vistiéndonos, arreglándonos para salir a algún tipo de diligencia o de reunión. Y se nos viene a la mente un pensamiento que dice, em, pero yo cómo me voy a ir vestida así. Entonces le digo, uno mentalmente como está pendiente dice, madre mía, elimíname este pensamiento. Que, digamos, yo no supe en el momento cuál era, pero digamos que escuché claramente ese pensamiento en mi mente. Y si nosotros lo observamos este es un defecto que es del que dirán, por ejemplo. Por ejemplo, en ese momento podría ser el que dirán, porque es el actor, es el que está ahí, ese pensador que está haciendo que mis pensamientos bien sean como que manipulados por él y robe energía de mi centro mental. Así que si yo no permito que se manifieste, no es que yo no vaya a tener cómo vestirme mejor, por ejemplo, si va mal, porque de hecho en ese momento cuando yo elimino el defecto, sale de dentro de él una chispa que es la, la conciencia que estaba atrapada dentro del defecto y ella tiene dos componentes, uno es la sabiduría y el amor. En la sabiduría pues va a estar esa sabiduría de utilizar, o sea, como toda esa capacidad que tenía el defecto escondida, digamos, lo que llamamos esa sabiduría del mal, pero vamos a ahora usarlas para la virtud, para el bien. Por ejemplo, ya va a tomar esta sabiduría en nuestra conciencia. Entonces, por ejemplo, la conciencia sabe si es justo o no es justo, o sea, si nos sirve, si es útil, si es necesario o si nos afectaría en algo que fuéramos vestidos de cierta forma a un lugar. Y si no nos afecta en nada, la conciencia no va a permitir que se manifieste eso, porque va a saber que es inútil gastar la energía pensando así. Pero tal vez si la conciencia considera que debe hacerse, pues va a permitir que nosotros eh, nos cambiemos de ropa, por ejemplo. Sería algo justo, que sería útil para nosotros, nos conviene y le conviene a otros. Así que la conciencia toma el defecto, todo lo que sentía el defecto que está constituido por de pronto imitación social, por impresiones no transformadas que nos llegaron en determinados momentos y nosotros no pudimos, sino que simplemente se nos quedó grabado eso ahí, que alguien de pronto un día miró mal a otro que estaba mal vestido y ya. ¿Sí ven? Entonces, el defecto no es consciente, es más bien como un estado de inconsciencia y la virtud que va a salir cuando él muere nos va a permitir tomar decisiones más acertadas y más justas en nuestra vida. Otro aspecto que digamos que tiende a, a confundirse
en este camino es cuando nosotros empezamos a confundir dos mundos que tenemos dentro de nosotros, perdón, dentro y fuera de nosotros. Estos dos mundos son el mundo exterior y el mundo interior, pero pues tiene que ver con lo que nosotros interactuamos, ¿cierto? Aunque nosotros pasamos mucho más tiempo en nuestro mundo interior, es decir, más en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, como que estamos más conectados con esa parte. Bueno, entonces, aquí hay algo importante que ver porque esto es, es clave. Digamos, hay muchas personas que creen que observando, o sea, solo lo externo, digamos, van a poder descubrir toda la verdad, digamos, del universo. Una persona puede investigar toda su vida y va a encontrar que realmente así es que descubrieron los átomos, así es que descubrieron que hay más planetas, así es que descubrieron pues tantas leyes que hay, que la gravedad, o sea, pueden haber, por medio de la observación externa, llegar a un conocimiento externo, que es el que llamamos ciencia, ¿no? Que es la ciencia oficial. Y que mucha gente dice que es exacta y que es lo real. Pero sucede que una persona puede llegar a descubrir las cosas más increíbles, o sea, digamos científicamente puede llegar una persona a descubrir unas cosas increíbles a nivel científico, como por ejemplo unas investigaciones acerca por ejemplo, las demás dimensiones, llegar a ver en profundidad un átomo, em, pero todo lo que esa persona llegue a conocer externamente tiene un problema y es que nunca lo va a cambiar internamente. Es decir, esa persona puede llegar a descubrir, digamos, abrir cualquier cuerpo, a ver otro planeta, a descubrir lo que hay dentro, a profundidad, todo lo que tiene que ver con los átomos e ir cada vez más allá, pero nunca va a dejar, por ejemplo, de tener pereza, lujuria, envidia, gula, ira, eh, o sea, nunca va a cambiar internamente, porque el conocimiento interno no cambia en nada externo, perdón, no cambia en nada a nivel interno. Así que el conocimiento que nosotros nos permite cambiar a nivel interno es la llamada autoobservación. Esta autoobservación está relacionada con estar pendiente de los diferentes centros de nuestra máquina humana. En cada momento en que nosotros estamos pendientes de nuestros centros, vamos a ver cómo cuando descubrimos cada uno de estos defectos, empezamos a hacer una limpieza interna y esta limpieza está relacionada con grandes cantidades de esencia y de conciencia que se van liberando. Esta esencia que se va liberando nos va dando a nosotros conocimiento, un conocimiento que es el llamado conocimiento de sí mismo. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a comprendernos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo comprendo, como les decía ahora, el defecto del robo en mí y así lo comprendo en toda la humanidad. Y pues digamos que vengo a comprenderlo también incluso en el universo. Cuando yo accedo a esta sabiduría interna, se abren las puertas del conocimiento eh, de todo. Digamos que lo primero que uno tiene que hacer es limpiarse para poder que le permitan acceder a toda la sabiduría. Se abre completamente la sabiduría, entonces una persona empieza, por ejemplo, a tener, eh, como les decía, cuando uno empieza a limpiarse, pues acceso a las diferentes dimensiones. Ya puede uno ir y ver directamente un cuerpo, digamos, humano sin violentarlo, sin abrirlo, sino en un desdoblamiento astral puede investigar cada órgano, llegar hasta lo más profundo, ver todo lo que lo compone, como, o sea, digamos que puede llegar, se abren las puertas del conocimiento, no solamente de lo que yo estoy viendo en mí, de la limpieza que yo estoy haciendo en mí,
sino que se me permite tener acceso a la sabiduría también em, a nivel universal. Si yo comprendo en mí, por ejemplo, el orgullo, pues voy a comprender el orgullo que tienen los demás y toda la humanidad y todo el universo, y voy a tener esa sabiduría, y de esa sabiduría van a salir unas virtudes, y esas virtudes son las que vienen a llamarse como ya los que los vestidos del alma, que entonces eso era como em, es como una forma de decir, una metáfora de, de esa sabiduría que ya me permite a mí, tengo una sabiduría sobre mí misma y sobre mi mundo interno, y por eso tengo derecho y tengo la posibilidad de acceder a la sabiduría del universo. Entonces, por ejemplo, en el oráculo de Delfos estaba escrita eh, esta frase que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Porque lo más importante, lo que nosotros primero tenemos que buscar es descubrir nuestro mundo interno, conocerlo, comprenderlo, comprender cada uno de nuestros defectos, comprender cada una de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, por qué se dan. Y en la medida en que accedemos a la sabiduría a nivel interno, se abren las puertas de la sabiduría eh, a niveles, digamos, ya conocer cómo se mueve este efecto en la humanidad. Yo aprendo a descubrir en mí cómo es que se da la ansiedad. Entonces, cómo empieza la ansiedad a darse, en que siento cómo me llegan las sensaciones, cómo se apoderan de mi parte abdominal, como de mi centro instintivo, que queda como más abajo en el bajo vientre. Siento cómo me hace, por ejemplo, no sé, dar piquiña el cuerpo o tensionar la boca o los hombros. Y yo empiezo a descubrir cómo se da la ansiedad en los otros, así mismo. Bien, entonces teniendo en cuenta esta diferenciación de estos dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior, vamos a empezar a comprender claramente que la sabiduría más importante por la cual nosotros debemos luchar está fundamentada en la autoobservación de todos esos elementos psicológicos que tenemos internamente. Porque nosotros podemos estudiar, podemos, digamos, hacer cualquier tipo de estudios científicos externos, pero eso jamás cambiaría lo que nosotros somos realmente por dentro. No lo va a cambiar. Vamos a seguir siendo lo mismo. Vamos a ver también que eh, en cuanto a bueno, en cuanto a la observación y la autoobservación, hay una diferencia muy grande. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en la observación nosotros vamos a ver cosas externas. Así que nosotros empezamos a utilizar a veces todas estas, digamos, comprensiones de que el ego se da, cómo se da. em, es importante utilizarlas para nosotros mismos. Por ejemplo, yo empiezo a observar no sé, la ansiedad, cómo se mueve, o la tristeza, cómo me da la tristeza, cómo la siento, cómo siento como una sensación acá, ganas de llorar, cómo hago la cara como larga, como triste, como ganas de, como mala cara, como se me tensiona la boca hacia abajo, todo. Yo conozco eso, ya conozco el defecto, cómo se manifiesta, entonces, digamos, empezamos a utilizar esa observación, que hay que diferenciarla mucho, el observar y el autoobservarse, porque vamos a empezar a utilizar esta observación para criticar de pronto a los demás. Entonces ya uno empieza a verle la ansiedad a otro, porque ya sabe cómo es que hace la cara, cómo la persona empieza a hacer movimientos, diferentes movimientos. Entonces empezamos a ver en el exterior los defectos y no nos damos cuenta que lo más importante es verlos en el interior, así que en nuestro mundo interno. Así que empezamos a decir, por ejemplo, uy, esta persona está ansiosa, esta persona está triste, esta persona es una persona miedosa. Podemos ver todo, o sea, vemos como el defecto, o es, no, se le manifiesta ese defecto. Y empezamos a dirigir la atención hacia afuera para empezar a ver el ego en los demás.
Eso hace que se cierre el llamado tercer ojo. En vez de que se abra, se cierre, pero que quede ahí, que se despierte en nosotros algo que se llama em, la manipulación. Entonces, ese efecto de manipulador, o sea, un manipulador también que se podría decir en términos más, em, digamos en otros términos también se les ha llamado los magos negros. ¿Qué es un mago negro? Pues que utiliza la energía, el manejo de su energía, la magia, de una forma negra, es decir, de una forma malévola y oscura con el propósito de dañar. Así que en ese momento llegamos nosotros a utilizar nuestro verbo, nuestros pensamientos, todo para manipular a otros. Entramos en un estado de crítica y de ver el ego solamente afuera. Si nosotros estamos cambiando y estamos comprendiendo defectos, eso es para que nos ayude en nuestro propio proceso de despertar de la conciencia, jamás para criticar a otros. Una de las formas en las que se alimentan los defectos es criticando a otros. Cuando nosotros criticamos a otros, por ejemplo, digamos que una mujer no suele vestirse de manera reveladora. No se viste así porque ella piensa que ella es muy decente. Pero ella ve a una mujer que se está vistiendo de forma reveladora y de una vez piensa mal de ella, la critica. Ay, pero ¿cómo se va a vestir así? No más con ese pensamiento, ya está entrando en un estado de crítica y está alimentando el defecto. Peor si nosotros observamos y ya conocemos que esa persona de pronto está en un estado, estamos observando el defecto de la lujuria en esa persona y la estamos criticando, porque ya sabemos que se viste así por un estado de lujuria, de orgullo, de exhibicionismo, bueno, eso, eso que nosotros lo empezamos a observar en esa persona. Lo que tenemos que hacer es entonces autoobservarnos. Digamos, ¿en qué me genera a mí? ¿Qué me está generando a mí que esa persona eh, haga esto? Digamos, a mí me llega la impresión de una mujer que se viste de forma reveladora. Entonces, si un yo de la crítica, o que, digamos, yo ya he estudiado ese defecto, y voy a empezar a decir, ah, mire, es que ahí se ve el exhibicionismo y esto, entonces cierro la posibilidad de cambiar internamente. Se cierra el tercero, porque esa autoobservación es para mí, para observar mi cuerpo, mi máquina humana, mis centros energéticos, es la autoobservación. Y la observación son muy diferentes. Yo puedo observar esa persona, pero lo que tengo es que si quiero cambiar en algo, tengo es que ver qué me genera a mí. Entonces, si me generó, por ejemplo, un estado de crítica, madre mía, elimíname esto. ¿Qué es? Ay, pero ¿cómo se va a vestir así? Me dice la mente. Inmediatamente, madre mía, elimíname este pensador. ¿Qué le hago? Que la miro así de arriba abajo. Madre mía, elimíname esta acción. O sea, es que ya es algo muy rápido que el centro motor, por ejemplo, el defecto de la crítica, ya se acostumbra a mirar de arriba abajo a una persona. Y eso hay que eliminar. Y enfocarnos en aprender a observar lo que me genera el exterior, qué activa en mí, qué, qué puedo descubrir a partir de esto que me está generando esta impresión. Es algo que pasa muy rápido. Por ejemplo, pasa una moto muy fuerte, lo pongo mucho porque he observado que eso a veces es como muy tensionante. En ese momento yo miro qué parte de mí se tensiona y suplico a la Madre Divina que me elimine ese defecto, pero no, por ejemplo, podría empezar a criticar a esa persona. Ay, pero mire, como no respetan con ese ruido. Entonces ahí estoy criticando. O puedo descubrir que esa persona quiere llamar la atención por un yo de orgullo. Y eso también cierra mi capacidad de ver lo que está pasando en mí. O sea, a mí, independientemente de lo que pase en el exterior y lo que entre por la vista, por el oído, por el gusto, por el tacto, lo que tengo que estar, en lo que tengo que estar pendiente, de lo que tengo que estar pendiente es de lo que me genera a mí, lo que sea que esté pasando externamente.
Y ahí sí voy a estar aplicando la verdadera autoobservación. Entonces hay una forma en la que, digamos, los maestros nos han enseñado a resumir ese proceso de autoobservación en el cual nosotros vamos a, como les decía inicialmente, dirigir la atención a los latidos del corazón, empezar a respirar por nariz, nos relajamos y sin ningún preconcepto, o sea, sin andar pensando que es que yo soy no sé cómo y que soy no, sin preconceptos, sino con la mente abierta, empezar a observar lo que llaman la mente, el corazón y el sexo. La mente, entonces, todos nuestros pensamientos, cualquier imaginación mecánica, cualquier, o sea, que yo empiezo a pensar en el futuro, que empiezo a pensar en el pasado, que empiezo a recordar, que voy a planear, nada de eso. Todo eso proviene de cualquier ego que quiere absorber la energía mental. Empiezo a observar mi corazón. Entonces, en el corazón voy a incluir las emociones y los instintos. Todo lo que se siente, todas las emociones, los instintos. Entonces, por ejemplo, una tristeza, un desespero, en la parte instintiva, una angustia, en la parte instintiva. Se conectan mucho la emoción, que está a la altura del ombligo, el centro emocional, y el instinto, que está como 3 dedos abajo del ombligo. Eso se conectan mucho. Y vamos a observar esa tercera parte de nuestra, que compone, digamos, nuestros centros, que es la parte sexual. Entonces, toda actividad morbosa, incluso esta parte sexual estaría, o sea, allí se incluyen la parte sexual y la parte centromotor. Entonces, todos nuestros movimientos involuntarios, por ejemplo, mover una pierna de una forma involuntaria, cuando nosotros siempre que queremos mirar en la calle. Entonces es como involuntario, o sea, ya el centro motor está acostumbrado a mironear a la gente. Entonces si ve a alguien vestido de forma reveladora, de una vez lo detalla. Entonces ya está acostumbrado. Los ojos ya están acostumbrados. El centro motor mueve de una la cabeza y mironea a la persona. O ya está planeando apenas pase y que ya no me vea que le estoy mironeando, volteo y le miro. Eso nosotros, si estamos como esa águila acá con el centro, con ese tercer ojo, con esa águila aquí mirando nuestros diferentes centros, es como si fuera una montaña y vemos ese deseo, ese deseo de morbosear y ya va el centro motor a cumplirla. Entonces se siente el morbo en el sexo y el centro motor de una vez ya quiere girar la cabeza para satisfacer y a través de la mirada, de la morbosidad, mirarle a la persona al cuerpo. Entonces ahí suplicamos a nuestra Madre Divina, Madre mía, elimíname esto. Y no lo hacemos, nos negamos. Un pensamiento nos llega a la mente, ay, pero mire qué bonita esa persona. Yo voy a mirar es para ver dónde me compró eso. O, ay, ¿dónde habrá comprado esa ropa? Entonces para mirarla, Madre mía, elimíname este pensamiento. Y digamos que siente uno el deseo de, de compartir con esa persona, de acercársele, todo eso. Son, ay, madre mía, elimíname este defecto. Todo lo que uno sienta, le gustaría, por ejemplo, conocer a esa persona, entonces ya es un deseo que se encuentra en el centro emocional. Entonces, si estamos pendientes de esos tres cerebros, porque son cada un cerebro se llama, digamos que son, bueno, en este caso vamos a definirlos es más bien como, no tanto como cerebro, sino como esas tres partes que debemos eh, observar porque en este caso funciona la mente, la parte sexual y motriz y la parte del corazón sería instinto y las emociones, como observándolas en rectitud. Entonces nosotros vamos a estar viviendo el instante, concentrados en nuestro corazón, relajados. Vamos a observar muchas veces que la mayoría del tiempo mantenemos tensionados, mantenemos haciendo alguna presión en los dientes, en los hombros, en las piernas, en el entrecejo. Y vamos a ir dándole fuerza a este sentido de la autoobservación, de manera que él se vuelve fuerte, como se va entrenando y ya cada día vemos más defectos, cada día vemos más cosas que tenemos que cambiar. ¿Y esto para qué nos sirve?
pues para liberar grandes cantidades de esencia atrapada en los defectos que nos van a servir a nosotros como, se van a transferir a nosotros como sabiduría, que vamos a adquirir mucha sabiduría y mucho amor, mucho ánimo para hacer prácticas, para ayudar a otros y sobre todo para poder salir adelante nosotros en este camino espiritual que necesitamos tanta fuerza. Eh, digamos que nosotros para deducir de dónde, a veces de cuándo, o de qué parte proviene, de qué defecto proviene un yo, viene, perdón, una sensación, de qué defecto proviene una sensación, nosotros, digamos, estamos eliminando los defectos y nos llega esa comprensión. Muchas veces cuando se manifiesta ya en la mente y nos dice algo, pues ya sabemos más o menos de dónde es que proviene. Digamos, podemos darnos cuenta que podía ser simplemente que teníamos miedo de quedar mal, entonces era orgullo. Por eso nos dijo la mente, ay, pero ¿cómo voy a ir vestido así? Teníamos miedo del que dirán. Y pues eso es algo, esto es como el proceso en el cual nosotros podemos encontrar el camino para el despertar de la conciencia por medio de esta autoobservación y el llamado tercer, despertar del tercer ojo. Bueno, pues es hasta aquí lo que les quería compartir. Les agradezco mucho por estar acá. Recuerden que siempre que les dejo en los comentarios, dejo pues ese chat de WhatsApp en el cual yo comparto esta información de los videos en directo y pues algunas otras cosas. Y también para que ustedes puedan ver la siguiente conferencia, les invito. Entonces recuerden que en este momento se está dando este ciclo, lo que son los martes y los jueves. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la siguiente conferencia es la número 17 de fase A, en la cual vamos a hablar de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que hemos estado nombrándoles en las diferentes conferencias, pero vamos a profundizar más en ellos y a ver cómo se desarrollan cada uno de manera adecuada. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.